Bien, seguimos con el caso Nisman, en este caso con diputados. Están Laura Alonso, Patricia Bullrich, Oscar Aguad. Y primero quiero preguntarle a Alonso y a Bullrich, ¿qué hablaron con Nisman? Bueno, Laura Alonso estuvo con la fiscal y hizo su declaración. ¿Qué hablaron con Nisman en las horas previas a que fuera encontrado muerto? Bueno, nosotras llegamos distinto y no sabía, por lo menos yo no lo sabía, creo que vos tampoco, que Alberto Nisman nos había convocado a su oficina en la Fiscalía el día miércoles 14, pocas horas después de su presentación de la denuncia. En ese momento, los primeros 15 minutos, yo llegué antes, me reuní con él, encontré por supuesto una persona que había hecho una denuncia la más fuerte en términos políticos que conocemos en estos 31 años de democracia, un fiscal que sabía de cabo a rabo, conocía la denuncia y sabía lo que se venía. En ese momento, digamos, conversamos sobre los ejes de la denuncia. Cristina ordenó todo, se lo dijo no solo me lo dijo a mí, se lo dijo a La Nación, es título del diario La Nación del día jueves. Cristina Kirchner decidió todo respecto de el plano, esta confabulación de impunidad negociada con los acusados iraníes, de una inmoralidad y de una bajeza, o sea, es negociar con el asesino. Y me parece que lo que hay aquí es empezar a revelar las razones, que nadie encontraba cuáles eran esas razones o cuáles eran esos motivos. Todo el cuando mundo se preguntaba esto. Por qué se había firmado ese acuerdo y nadie podía tener una respuesta. Él habló de la seguridad, que él no temía por sí mismo, del aumento de las amenazas sobre su figura, información que le había llegado de boca de la Procuradora General, que lo había llamado en diciembre. Este es un dato que yo sí aporté al expediente porque no estaba, y que él había rechazado en ese momento, y que él no sentía miedo, pero que sí tenía miedo por sus hijas. ¿No? Es el momento donde uno mira a los ojos a alguien, una cosa es cuando uno lo cuenta y otra cuando alguien te lo dice, y te lo dice mirándote fijo. Y es lo más choqueante porque las personas que tienen hijos es su flanco más débil, ¿no? Y la verdad es que hoy lloramos porque los argentinos estamos de luto. Perdimos a un fiscal de la democracia, un fiscal de la nación, en circunstancias dudosas, por haber denunciado a la presidenta 4 días antes, y un día antes de venir al Congreso, él aceptó solícito nuestra invitación y pidió que la reunión en la Comisión de Legislación Penal que preside Patricia fuera después del fin de semana. Así se podía preparar bien, porque iba a traer más pruebas. Entonces, la verdad es que las cosas que hay que escuchar, que se dicen de una persona que hoy está muerta y que hizo el trabajo que la Constitución le manda, porque la Constitución obliga a un fiscal de la nación a construir hipótesis, a hacer denuncias, a molestar al poder, pero a molestarlo con evidencia. Y él estaba convencido de que todos los indicios que le dieron las escuchas ilegales, él los pudo comprobar y contrastar con datos objetivos, transformándolos en prueba. Patricia. Bueno, imagínate que... Me parece que vos hablaste el sábado, ¿no? Con él. Sí, pero el miércoles, imagínate esta situación, ¿no? Un fiscal que te dice, yo estaba escuchando a los iraníes y a un contacto de los iraníes acá con una sola obsesión, tratando de ver si en algún momento estaban fuera de Irán, porque como estaban bajo alertas rojas de Interpol, los podía detener. Y de golpe en esas escuchas empiezo a escuchar otras cosas, otras conversaciones que me llamaban poderosamente la atención, que no podía terminar de entender lo que estaba escuchando, que había reuniones, que se estaba cocinando un acuerdo. Y nos dijo, ustedes lo que tienen que entender es que el memorándum con Irán es el último paso del pacto de la impunidad. No el primero, que el pacto de la impunidad empezó mucho antes, muchísimo antes, cuando empezó la primera reunión, que yo no le creía a Eliashev, que se había hecho en la ciudad de Alepo. Y Alepo en Siria. En Alepo. Que fue Pepe Eliashev el que dio la primicia. Y nos dice, en un momento nos dice, imagínense ustedes que yo estoy escuchando a los iraníes para tratar de detenerlos y de golpe escucho que un agente secreto argentino de mi país, trabajando para la presidenta, le pasa información sobre la causa y sobre mi familia, sobre mí, sobre mis hijas, sobre actividades de mis hijas,
a los acusados iraníes. ¿Eso dijo? Eso dice, ¿eso qué es? ¿Eso no es traición? Eso nos dijo. Entonces, dice, eso me terminó de convencer de hacer algo que nunca en mi vida me imaginé que iba a hacer, que era tener que denunciar a la presidenta de los argentinos. Dice, porque yo me había sentido respaldado y la verdad nos lo dijo y es honorable de nuestra parte decirlo, aunque siempre hemos sido opositoras y opositores. Yo con Néstor Kirchner nunca sentí esto, dice. Sin embargo, cuando Néstor murió, Cristina comenzó una negociación con los iraníes y comenzó a traicionar la causa. Y eso fue lo que nos dijo ese miércoles y el sábado, cuando me llamó tipo 6 de la tarde, había habido como una declaración de Esteche diciendo voy a ir, y Diana Conti había dicho voy con los tapones de punta, dijeron que iban a ir a hacer como una especie de campamento desde las 10 de la mañana, que no nos iban a dejar hacer la reunión. Y entonces me llamó preocupado, me dice, diputada, me trataba de usted, nunca me tuteó, diputada, me dice, ¿usted me va a garantizar la seguridad? Sí, le digo, Esteche no va a entrar a la reunión. Ahora, le digo, algún insulto puede haber, algo puede pasar, le digo, pero es lo que estamos acostumbrados todos, pero es el clima que se vive en el Congreso, pero nosotros le vamos a garantizar una reunión donde usted va a poder exponer, las personas van a hacer los diputados van a hacer preguntas y va a ser, es decir, una persona preocupada por la seguridad de una reunión en un lugar como el Congreso de la Nación. Por eso es tan inimaginable pensar que en ese lapso de las 6 de la tarde hasta las 2, 3 de la tarde del otro día, esa persona estudiando, preocupada por lo que podía pasar en una reunión donde, ¿qué podía haber? Un insulto de La Rocque, un insulto de Diana Conti, que nosotros no le íbamos a permitir, pero podía pasar porque es un clima que conocemos en el Congreso, de golpe aparece muerta. ¿Cómo no vamos a ligar nosotros eso con este proceso? ¿Cómo lo vamos a desligar? En consecuencia, evidentemente, este es el fin de un proceso de violencia que uno teóricamente siempre lo dijo, ¿no? Yo, quizás más que como política, como cientista política, siempre dije, la violencia simbólica, los scratches, la violencia verbal termina en violencia física. Pero yo lo decía teóricamente, y ahora pasó. La violencia pasó la raya de la violencia simbólica, del escrache, a un muerto de la democracia. Y esto es gravísimo institucionalmente y por eso tenemos que salir todos a la calle, porque si el poder no nos garantiza justicia, si el poder no nos garantiza seguridad, si el poder no nos garantiza que el que investiga se mantenga vivo y pueda investigar, y lo pueden matar o lo pueden amenazar como a Bonadío, entonces, ¿qué necesitamos? Que la gente genere una campana de protección a aquellos que deben de hacer su trabajo, diputados, ciudadanos, fiscales, jueces, periodistas. Oscar, vos no hablaste con Nisman, creo, pero has estado hasta diciembre en el Consejo de la Magistratura y este es un tema que atañe al Poder Judicial. ¿Cómo ves esto? Inclusive las divisiones que hay dentro del Poder Judicial. Yo la verdad, las escucho a ellas, yo estoy choqueado todavía. Esto es mucho más que el hecho más grave de los 30 años de democracia. Esto es más grave que el Watergate. Lo que pasa es que el Watergate fue en Estados Unidos, pero Nixon tuvo que renunciar a la presidencia. Acá mataron al fiscal. A Nixon también lo acusaba un fiscal. Sí, un fiscal especial. Un fiscal especial. Él renunció. Acá mataron al fiscal. No, es de una gravedad. Lo que ha pasado en la Argentina, lo que dice Patricia es así. Cuando Nisman le dijo a ella, usted me garantiza la seguridad, ¿cómo no vamos a garantizar? Si nosotros siempre hemos escuchado estas amenazas, porque nos han amenazado, nos tienen controlados los correos, los teléfonos. Hoy apareció la guerra de los tuiteros del gobierno matando por Twitter. Bueno, eso estamos acostumbrados a eso, pero no estábamos acostumbrados a que se matara. Yo quiero que después hablemos de la denuncia, porque para mí la clave de todo esto es la denuncia. Vamos a hablar de todo. Pero, a ver,
el gobierno está actuando con el protocolo del culpable. Desde que esto pasó, todo lo que ha hecho el gobierno es interferir en la acción de la justicia. Desde Bernie hasta los discursos de la presidenta, hasta lo que dice el secretario general, todo es una interferencia a la acción de la justicia. Ese, se enseña en la universidad, es el protocolo del sospechoso, del culpable. El inocente, ¿cuál es el protocolo del inocente? El presidente de Francia convocó una marcha en repudio de lo que había pasado. Ese es el inocente. Acá todo lo que se hace, todo lo que el gobierno hace, lo hace aparecer como más sospechoso. Es muy grave lo que está pasando. La presidenta habla por cadena y dice: yo tengo derecho a hablar, en un tono prepotente, casi del bajo fondo. Yo tengo derecho a hablar, ¿quién me va a prohibir? No tiene derecho. Ella tiene derecho en las causas judiciales. A ver, ella tiene derecho a hablar. Lo que no tiene derecho es a interferir en la acción de la justicia. Porque eso es un delito en la Argentina, que se llama encubrimiento. Si un presidente, con sus dichos, interfiere en la acción de la justicia, comete el delito del artículo 277 del Código Penal, que yo creo que es lo que ha denunciado la doctora Carrió. No sé cuál es la denuncia, pero tengo la impresión, no puede decir cualquier cosa la presidenta. No se puede. Lo que la presidenta debe hacer y sus ministros es tratar de que la justicia tenga tranquilidad para resolver el homicidio. Ahora, hablando de eso, Oscar, le quiero preguntar a ustedes, ¿qué opinan ustedes de cómo está marchando la investigación de la muerte? Y después vamos a entrar a la denuncia del mismo, porque eso me importa mucho. ¿Cómo está marchando la investigación de la muerte del mismo? Porque veo que está, no sé, que se demoran cosas que son para mí inexplicables, tanto tiempo, la prueba, el barrido de si hubo huellas o no de un disparo en la mano de Nisman, en los exámenes toxicológicos, todo que se demora mucho. Bueno, lo que pasa es que también, ¿qué está pasando? A mí me parece que lo que está pasando es que ha caído en la justicia de instrucción, la fiscal es una fiscal de la justicia de instrucción, la jueza también, el fiscal de cámara también, es toda la justicia de instrucción acostumbrada a no lidiar con temas de estas, digamos, categoría política. Honduras, de estas categorías políticas. Y también yo creo que la fiscal tiene razón en no confiar en que le pongan gente nueva en su equipo de un día para otro. ¿Qué le va a poner gente? ¿Gils Carbó? ¿Y ella va a confiar en la gente que le van a poner? Entonces es una fiscal que está trabajando con un equipo muy chico, que está acostumbrada a otro tipo de investigaciones, y que hay que tener la paciencia y no hay que tirarle. ¿Por qué? Porque si no, nosotros vamos a hacer lo mismo que decimos que no queremos hacer. Nosotros queremos proteger a la justicia, queremos que la justicia trabaje. Si el examen toxicológico tarda y no le dan prioridad, bueno, la ciudadanía tiene que saber que esto está pasando, la ciudadanía tiene que saber que hay una fiscal con un equipo muy chico investigando el caso más importante, como dijo Oscar, de la historia democrática de la Argentina. Entonces hay que acompañarla, hay que ayudarlos, no hay que, digamos, entrar en la locura de la presidenta o de Fernández, que los atacan permanentemente. Por lo menos es lo que yo creo que hay que hacer. No sé si anda bien o no anda bien, no quiero ponerme en detective, lo que sí quiero es ponerme en el lugar institucional que nos corresponde. Dejemos que la justicia actúe, y si las cosas tardan, también tienen que ver con el contexto, porque ¿qué pasa si la fiscal mañana le pide a la FBI que la ayude en esta investigación? ¿Qué le van a decir? Que esa gente de la CIA. Entonces, tiene muchos límites, muchas limitaciones para actuar. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hizo Hollande con Charlie Hebdo? Inmediatamente llamó a los servicios de inteligencia de todas partes del mundo para que lo ayuden, para que la investigación tenga más miradas, sea más amplia. ¿Qué está pasando acá? Nada, hay una fiscal con 4 empleados en una pequeña oficina abarrotada de papeles, trabajando sin el más mínimo apoyo. Y si pide apoyo la van a acusar de todo. Entonces, apoyémosla, dejémosla que trabaje y que sea lo mejor que pueda pasar, que es apoyar a la justicia. A mí me parece que le queda poco tiempo en la justicia ordinaria a la causa de la muerte de Alberto Nisman, básicamente porque es una muerte política que está atada
a la denuncia que él había hecho 4 días antes, con lo cual, y me parece que la fiscal Fein es consciente de esto y es como que está llevando adelante toda una cantidad de procedimientos sin opinar sobre digo, no es mi materia y no nos corresponde opinar, pero me parece que ella está llevando adelante una cantidad de cosas a sabiendas de que esto en algún momento pasa al fuero federal. ¿Por qué? Porque detrás de esta muerte ahí... Cuando haya la más mínima sospecha de que el homicidio pasa. No, pero no solo por eso, porque no necesariamente tiene por qué ser homicidio. Porque la denuncia de Nisman y su muerte 4 días después lo transforma en una cuestión de Estado, como fue dicho acá. O sea, no es una muerte común. Estamos hablando de otra cosa. Aquí se ha violado de parte de la presidenta el artículo 109 de la Constitución Nacional. Es mal desempeño funcionario público. El Poder Ejecutivo no puede intervenir en causas judiciales. Esto está así clarito, clarísimo como el agua en la Constitución de la Nación Argentina. Si es que todavía existe nación. Yo creo que sí, que hay una parte de la Argentina que quiere construir nación. Y hay una minoría que ha tomado el Estado y que lo ha capturado para perseguir, para sembrar el terror, para sembrar el miedo. Y lo que no hay que tener en este momento es miedo. Y por eso la salida a las calles del 18 de febrero, en paz y en silencio, algunos recordando la memoria de un fiscal de la democracia muerto, otros pedirán por justicia, otros por libertad, otros por seguridad, pero en paz y en silencio es simbólica. Y es simbólica porque es el inicio de un cambio y creo que es la segunda transición. La que hicimos de la dictadura a la democracia en el 83, pero ya aprendimos a votar y nos dimos cuenta que votando no alcanza, que la democracia es poner límite, que la democracia republicana es poner límite al poder, que el poder no puede ir en contra de las personas y que el Estado, con todos sus instrumentos y la ley en la mano y los jueces y fiscales independientes, están para proteger a las personas del abuso de poder. Yo solo tengo una pregunta. ¿Qué hacía Sergio Berni en el departamento antes de que llegaran el juez y la fiscal? ¿Dónde está Sergio Berni hoy? ¿Y por qué el juez Campos lo dejó pasar? Que también quiero acompañar la pregunta que hace Laura. ¿Por qué qué? ¿Por qué el juez Campos, que es el que estaba en ese momento subrogando, lo dejó pasar? Después, porque había estado antes, Patricia. Sí, Estuvo pero, antes en el departamento pero... y salió. Y después entró con el juez, por supuesto. Pero ¿por qué el juez también lo dejó pasar? Hay que entender por qué el juez de Campos y Sergio Berni han hecho una cantidad de cosas juntos, ¿no? Me parece que hay que estudiar un poco también eso. Yo quiero preguntar por la sustancia que tiene la denuncia de Nisman, pero vamos a un pequeño corte. Sí, vamos a un pequeño corte y volvemos. Auspician desde el llano. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Viví Turquía, de la mano de Abreu, el operador número 1 de Europa. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Sí a 1.300 cámaras de seguridad. Sí a 130 móviles blindados y equipados. Y sí al centro de monitoreo. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la seguridad? Yo digo que sí. Nuestro compromiso no tiene límites. Grupo Osmo. Bien, seguimos con los diputados y el caso Nisman. Aguad quería decir algo, pero además quiero que diga algo sobre la sustancia de la denuncia de Nisman. Sí, soy más escéptico que ella porque a mí me parece que acá estamos con un problema muy serio. La Argentina no tiene república. Consecuentemente no hay democracia. La democracia moderna sin república no es democracia. No puedo tener mala imagen de la fiscal y de la jueza que no conozco. Son conjeturas. Está bien, me parece que están actuando bien. La pregunta es, porque no hay justicia independiente, ¿está la justicia argentina en condiciones de resolver esta causa? Donde se investiga al poder por un magnicidio. Yo creo que no. Por eso soy escéptico que esta causa no se va a resolver nunca. La justicia argentina no está. Esta es la demostración de que en la Argentina no hay república.
La justicia no ha sido independiente, no hay Congreso, no hay instituciones republicanas y no hay controles. Todo esto que está pasando es porque no hay república. Y el gobierno finalmente es victimario de las instituciones del país. Para mí esto es la consecuencia y es el hecho que debemos cambiar. Si yo salgo a la calle, el 18 que voy a salir, es para pedir para que vuelva la República a la Argentina, es decir, para pedir para que vuelva la democracia en la Argentina. Esto es una democracia monárquica, porque no hay instituciones republicanas. Se ejerce el poder como un monarca, sin controles. Ahora, fijémonos, por ejemplo... Vamos a perder los minutos y quiero hablar de la sustancia de la denuncia. Bueno, la denuncia. Sí. Lo que Nisman estaba investigando, primero hay que decir que estaba probado. Acá hay un pacto de impunidad con Irán para desincriminar a los acusados. Eso lo dijimos todos en el Congreso. La oposición, hay que leer los discursos. Todos dijeron. En mi caso yo dije, la Argentina se rindió ante Irán, capituló. No sabía la causa, no sabía la razón. Pero es evidente que si un juez acusa a 8 personas de haber sido los autores ideológicos del atentado a la AMIA y luego pide las capturas internacionales, se hacen las capturas internacionales, los acusados son altísimos funcionarios del gobierno de Irán que no pueden salir de su país, hasta estaba imputado el presidente, acepta Interpol las denuncias o las alertas y después el gobierno argentino de repente hace un pacto, le saca la causa al juez que la llevaba y dice ahora la va a investigar una comisión especial. Están prohibidas las comisiones especiales por el artículo 18 de la Constitución Nacional. Es decir, todos sabíamos que la presidenta había hecho un pacto con Irán para liberar a los imputados de la causa. Nisman estaba averiguando cuál había sido la razón por la que había existido este pacto ¿cómo se dice? Inmoral con Irán. Inmoral, porque habían hecho capitular a la Argentina. El primer artículo hoy lo estuve revisando, ¿no? El primer artículo del memorándum con Irán impúdico, quise decir. Es la Comisión de la Verdad. Y yo pensaba, ¿no? La Comisión de la Verdad es algo así como si el gobierno de los Estados Unidos se hubiera reunido con Bin Laden y le hubiera dicho: vamos a juntarnos y vamos a hacer una comisión de la verdad para ver qué pasó en las Torres Gemelas. Una parte de la verdad la tenemos nosotros, otra parte de la verdad la tienen ustedes. Lo que dice el primer artículo del memorándum es que la verdad se construye con las pruebas de la justicia argentina y con las pruebas del Estado iraní. Eso significaba la destrucción total y absoluta de la causa argentina. ¿Esto es un delito? Claro, es traición a la patria. Es traicionar a la patria con aquel que cometió el peor atentado terrorista de la historia argentina. ¿Son o no son responsables esas 8 personas? Están siendo acusados por la justicia. Y mientras están siendo acusados por la justicia, el gobierno argentino negocia con ellos para sentarlos en igualdad con nuestra justicia y decirles: ustedes pueden construir la verdad sobre este atentado. Una cosa nunca vista, la peor traición. Ahora, un juez podrá decir que traición a la patria es, digamos, es una figura reconocida en nuestro Código Penal. Bueno, yo creo que sí, porque es, digamos, mínimamente daría para un juicio político que es mucho peor que algo penal, desde la perspectiva de quien es presidente de la nación, digamos, terminar en un juicio político. Ahora, lo que nosotros creemos es que el gobierno lo que está tratando es de decir: no hay delito porque lo aprobó el Parlamento. No, los diputados que lo aprobaron son parte del delito, porque aprobaron como van a aprobar ahora en este proyecto de inteligencia, pasar todos los bienes de la CIDE a la nueva agencia sin saber qué hay dentro de esos bienes, sin saber nada de lo que hay en ese inventario. Necesito 30 segundos porque no tengo más tiempo. Ya está. ¿Por qué mienten Aníbal Fernández? ¿Por qué miente Capitanich cuando hablan de la denuncia de Nisman?
Nisman escucha a Khalil hablando con Delia y le dice, esto es lo que con Fernando escribimos, el memorándum, en 2006, y se lo llevamos a los iraníes, pero no les gustó. ¿Qué hace Nisman? Va a buscar papeles previos que existían en la Cancillería Argentina, 2005, 2006, 2007, ofertas de los iraníes para hacer una comisión de la verdad, para llegar a una solución política, porque querían evitar a la justicia argentina, porque no iban a someterse a la justicia argentina como hasta el día de hoy. 17 extradiciones, nunca contestaron ninguna. Entonces Irán tenía claro desde el principio, y fue coherente, era la impunidad. Buscó todas las formas posibles, todas las que existieron, hasta que un día Timerman y Cristina decidieron que iban a ir a la Comisión de la Verdad. Que esa solución política podía funcionar. ¿Cuál es la explicación? ¿Es geopolítica? ¿Es cinismo? ¿Es inmoralidad? ¿Es estupidez? Yo creo que Nisman, y por eso están tan preocupados, por eso están preocupados, por eso callaron a Nisman. Lo callaron porque Nisman tenía la llave, la clave de bóveda. Y como lo dice Nisman en la denuncia, esta denuncia es la punta del iceberg. Cuando él escuchaba las escuchas y nos los dijo, se te ponen los pelos de punta. Y lo poco que pudimos escuchar en radio. Imagínese usted, Joaquín, escuchar a Khalil hablar con el asesino, con el acusado, con Rabani. Todavía no escuchamos eso con el iraní. El día que escuchemos a Khalil hablar con el asesino, yo no sé lo que queda en pie de la Argentina. Ahora sí sé que hay 40 millones que van a pedir justicia para los muertos de la AMIA y van a pedir justicia para Nisman. Gracias a todos. Una pausa.